Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Es un gusto estar junto a ustedes nuevamente para tener una conversación respecto a contingencia de nuestro país, sobre todo lo que tiene que ver con grandes desafíos que no han sido abordados de manera correcta desde hace mucho tiempo. Sí, el tema nacional será en esta oportunidad el tema de la CFP, la reforma previsional, y lo otro, para relacionar un poco con el territorio, será el tema de la seguridad. Exactamente. Y además, como un bonus, vamos a hablar también sobre las redes sociales y qué tanta influencia tenemos nosotros con las redes sociales o ellas hacia nosotros. Quédense en sintonía de Antofagasta TV. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a este nuevo capítulo. Vamos a comenzar con un segmento muy importante porque vamos a hablar de lo más reciente en la contingencia, la reforma previsional. Por fin se ingresaron indicaciones que el Ejecutivo había planteado a los senadores de la Comisión del Trabajo. Sin embargo, no todas fueron incluidas para que la reforma fuera finalmente continuara de buena manera los trámites debido a que no se logró llegar a acuerdo. Vamos a presentar a quienes van a estar en este panel de conversación de hoy acá en Radar. Ambos concejales, uno reelecto, también tenemos a uno que acaba de asumir este nuevo periodo, Camilo Con, concejal, y además Dinko Rendit, concejal, además también presentes acá en Radar. Muchas gracias a ambos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por una nueva invitación. Una nueva invitación. Voy a pedir un panel exclusivo. Sí, realmente nos gusta la presencia de ambos, porque es muy importante también tener la mirada local de situaciones que sí nos afectan, por supuesto, como es la reforma previsional. Una discusión eterna que todavía no ha logrado llegar a un acuerdo parcial. Si bien se recibieron indicaciones que fueron ingresadas, se tuvo que postergar la conversación. El mismo presidente del Senado lo mencionaba, 150 páginas de indicación que tenían que ser revisadas. Finalmente algunas se ingresaron y otras prefirieron no incluirlas debido a lo que yo les mencionaba. Mira, lo interesante de tenerlo acá en el panel es el hecho que son concejales, digamos, son la primera puerta de entrada para el ciudadano promedio, de algún modo, con el funcionamiento de la República. Es importante subrayar que un concejal también tiene que tener opinión sobre temas nacionales. Y justamente yo me interesaría saber su opinión acerca de la reforma previsional, porque es una reforma que se intenta ser llevada desde ya hace varios gobiernos, ha fracasado. Hoy en día un tema de discusión, de polémica, y aparentemente hubiésemos llegado a un acuerdo entre las diferentes veredas de lo que compone el panorama político de nuestro país. ¿Cuál es su opinión acerca de esta reforma? Y empezaría contigo, Camilo. Sí, bueno, nosotros hoy estamos con un sistema que favorece la capitalización individual. Creo que como país no tenemos un sistema de seguro social como sí lo tienen otros países. Fuimos también una especie de experimento en este sentido a nivel mundial. Y yo creo que el mensaje más importante, creo yo, es que necesitamos ahora mejores pensiones para los chilenos y chilenas y para quienes habitan y cotizan obviamente en nuestro territorio, porque vemos las realidades y a nosotros también como concejales muchas veces nos toca ver las realidades de personas, principalmente personas mayores con pensiones de miseria. Entonces creo que es cierto, ha habido históricamente yo diría, a veces debate un poco estériles en términos ideológicos, también en gran parte de los casos una defensa de ciertos intereses sectoriales particulares, donde se ha puesto muchas veces el negocio por sobre las pensiones dignas, y creo que ya es momento de que los distintos sectores de nuestra sociedad y también los sectores políticos se pongan de acuerdo para poder llevar adelante una reforma y avancemos progresivamente a un sistema de seguridad social que otorgue pensiones más dignas, más justas. ¿Qué quieres indicar con aquello que debemos dirigirnos hacia un sistema de solidario? Yo creo que es un traspaso progresivo. Hoy, como te decía, tenemos esta discusión entre la capitalización individual y la solidaridad, y en realidad, claro,
yo creo que no son excluyentes entre sí, y lo que nos da la experiencia comparada a nivel internacional es que los sistemas mixtos en ese sentido han tenido mejores rendimientos, y creo que tenemos que ir avanzando hacia eso. Lamentablemente, como les decía, acá en Chile el debate se ha quedado como en ciertas trincheras, y yo debo reconocer que nuestro gobierno, pese a que nosotros también muchas veces levantamos banderas por no más FP, etcétera, creo que también hemos sido lo suficientemente flexibles como requiere hoy en día la política para poder dialogar, para poder llegar a acuerdos con los otros sectores políticos, con el fin de poder entregar, insisto, mejores pensiones, que es lo que todos esperamos. Una de las indicaciones que finalmente no fue incluida, que era una muy relevante, era la creación de un ente estatal que justamente fuera a competir con los AFP, ya que se ha mencionado de un gran negocio donde incluso algunas forman parte del mismo consorcio, los dueños comparten empresa, entonces eso es un escenario bastante complejo al momento de poder tener una competencia más sana, más libre, y por supuesto mejorar la calidad de las pensiones pensando en la calidad para los vecinos y no en el negocio, como menciona Camilo. Lo que sí dijo el gobierno, que envió un comunicado a los parlamentarios oficialistas, a las personas del oficialismo, que en marzo plantean ingresar un proyecto para la creación de ese ente, pero por el momento, para poder despachar de la manera más pronta posible la reforma previsional, no lo incluyeron. Sí, sin embargo, sí hay otras acotaciones importantes que mencionar, y acá también me gustaría saber la opinión de Dinko respecto a algunas situaciones, como por ejemplo poder tener menos comisiones producto de la licitación de actuales afiliados, que se tenga un gestor de cuentas público como alternativa, todo eso incluido justamente de acuerdo a la visión del Ejecutivo, del oficialismo, para lograr un cambio que termine con las AFP y fortalezca la seguridad social. Dinko, su opinión acerca de la reforma. Sí, bueno, efectivamente, como bien lo señala en este caso Camilo, ¿cierto? Sí. Gran parte de esta discusión se entrampa porque generalmente en este tipo de situaciones se generan estos clivajes, ¿cierto? Ideológicos, que en definitiva lo que hacen es polarizar, ¿cierto?, las posiciones más que buscar un consenso, ¿cierto? Como protagonistas, ¿cierto?, en este caso, y representantes de nuestra sociedad, lo que tenemos que buscar es precisamente lo contrario. Es tratar de acercar las posiciones, ¿cierto?, para generar en definitiva consensos que vayan en beneficio de la comunidad. Precisamente eso es lo que ha dificultado por mucho tiempo poder lograr un acuerdo, ¿cierto?, y generar un diálogo constructivo que en definitiva esté a la disposición y que está a disposición de incorporar nuevas visiones, que en definitiva es lo que ha dificultado el avance en este tipo de materia. Ahora, si bien obviamente mi sector lo que busca es la protección, ¿cierto?, de la capitalización individual, ¿cierto? La derecha, ¿no? ¿Cierto? Y además, ¿cierto?, sin duda, el derecho de propiedad sobre los ahorros. Yo creo que más que eliminar la AFP, que es lo que obviamente se busca, ¿cierto?, creo que no está de más también buscar la visión de poder mejorar lo actual, y en ese sentido me parece fundamental poder incorporar en este caso un ente que genere una mayor competencia, ¿cierto? Porque al tener esta mayor competencia, en definitiva las condiciones de lo existente se ven obligadas a mejorar. Entonces, en ese sentido, creo que debemos avanzar, ¿cierto?, para y poder ir mejorando, ¿cierto?, lo que tenemos. Ahora, quiero destacar de que hace poco, ¿cierto?, efectivamente se generó un consenso donde el 4,5%, ¿cierto?, va a capitalización, ¿cierto?, individual. Sí, ahí se aumenta. El 1,5% va en este caso, a un préstamo, sí, ¿cierto? Y a un préstamo que, ojo, lo novedoso de esto es que es un préstamo que efectivamente lo van a devolver porque es con aval del Estado. Sí. Entonces, efectivamente, este préstamo de alguna manera va a apuntar también a mejorar, ¿cierto?, las condiciones actuales de las cotizaciones, ¿cierto?, sistema de pensiones que tienen los chilenos. Y lo único que estaría en discusión es que existe un 1%, ¿cierto?, que apunta a un factor de tabla, ¿cierto?, un bono de tabla, que en definitiva lo que busca es equiparar un poco las condiciones de cotizaciones que hoy tienen entre hombre y mujer. Entonces, claro, entonces lo que tenemos que buscar es algo que sea más ecuánime, ¿cierto? Más ecuánime y que de alguna manera nos permita distribuir de mejor manera, en este caso, los recursos que tiene la sociedad. Es interesante tenerlos ambos presentes porque además de ser autoridad local, ambos ser concejales de justamente nuestra comuna,
Tenemos a Dinko Rendich, concejal de Renovación Nacional, y además tenemos a Camilo Con del Frente Amplio. Entonces tenemos ambas visiones de este panorama que se ha estado conversando últimamente en Chile. Mira, lo que yo puedo destacar es que ambos están de acuerdo con la búsqueda del consenso, es necesario. Sin el consenso no hay acuerdo, no hay avance. Pero la manera es la que se... Y sobre todo, pero yo quisiera saber en lo concreto, ¿cuánto estar peleando por un 1%, 1,5%, 2% en ese 7% suplementario? Porque hoy en día pasamos de un 6 a un 7. Así es. Sí, eso me gustaría darle solamente el detalle para complementar lo que está contando Cristian. Es que la reforma agrega una nueva cotización de los empleadores de 7% de la remuneración imponible. Mira, lo que yo indico acá es, ¿usted cree realmente que esta reforma va a cambiar algo concretamente hablando a fin de mes para los pensionados? Es decir, ¿cuánto usted cree que dimensionan ustedes, visualizan un cambio significativo con esta reforma con los 7% suplementarios? En mi caso yo creo que sí, yo creo que se logra un avance, ¿cierto? Porque en definitiva mejora lo actual. Ya estamos hablando de que se incluye este 1,5, ¿cierto? Que va a ser un préstamo, lo que le preocupaba al general, ¿cierto? Del sentir de nuestra sociedad es la propiedad que tenemos, ¿cierto? Bueno, por un lado, ¿cierto? La redistribución social de los recursos, ¿cierto? Y por otro lado, el derecho de propiedad que debemos tener sobre esto es mío. Entonces, me ha costado tantos años, ¿cierto? Y en realidad no quiero que me lo quiten o que lo malgasten. Entonces, en definitiva, si a la sociedad le damos esta garantía de que efectivamente va a ser un préstamo que va a tener su retorno, en definitiva avanzamos en una redistribución social y además de eso avanzamos en garantizarle a la gente que va a aportar con este 1,5% que sus fondos van a ser realmente restituidos. Entonces, ¿tú crees que la masa, sin ningún sentido privativo, va a estar tranquilo un poco más si se avanza en esta reforma? Es que hay varios mitos que hay que ir... Sí, yo creo que, como dice Javiera, en definitiva el mito es que en definitiva me iban a quitar o privar, ¿cierto? de parte importante de mis fondos. En definitiva ese era el temor es el temor de la gente. Entonces, a lo que debemos apuntar es generar una certeza jurídica, ¿cierto? Y en este caso económica, ¿cierto? De que en definitiva esos fondos que van a salir de mis cotizaciones van a volver porque van a tener la garantía del Estado. Camilo, ¿es un logro para el gobierno llegar a este acuerdo? Porque consideró mucho en todo caso. Sí, no, por supuesto. Claro, ¿y qué piensas también de lo que comentan, quizás no necesariamente de la otra vereda política, sino del ciudadano común y normal que siempre le tiene un poco de rechazo a la política, de que sienten que por parte del Ejecutivo actual necesitan sacar este proyecto antes de dejar la administración? A ver, primero, retomando algo que decían recién, yo creo que en general a la mayoría de la gente lo que espera ver es mayores lucas en su pensión. Sí, claro. Sí. Palabras simples, claro. Exacto. Obviamente el debate ha estado entrampado harto como en el tema de la distribución de esta cotización, ha estado entrampado también en la separación de la industria. Yo creo que ahí hay un tema súper importante que más allá del poder responder a lo que la gente espera como en términos de números, digamos, aquí lo que nosotros tenemos que debatir más de fondo es respecto al sistema completo. O sea, finalmente lo que busca la reforma, con ciertos matices, obviamente, algunas cosas más debatibles, es que se vayan resolviendo algunas brechas que han existido, por ejemplo, brechas respecto a las mujeres, otros sectores históricamente postergados, también con grupos que quizás no han cotizado de manera formal. O hablando incluso de una compensación para quienes llevan tanto tiempo cotizando. Exacto. Y no han recibido lo Exacto, entonces creo que esto tiene que también generarse la discusión y quizás como el debate a veces es bastante técnico, se olvida quizás desde la política de cómo poder traducir eso. La gente le produce una distancia cuando hablamos de tanta estadística. Exacto, entonces ¿cómo logramos traducir a un lenguaje que todos compartamos de cómo logramos, por un lado, mejores pensiones, pero también un sistema que te asegure un mejor pasar? Que cuando estés, por ejemplo, en condiciones de cesantía, invalidez, etcétera, puedas tener a un Estado presente, y esto no implique solamente, insisto, como la capacidad de ahorro que tuviste, sino que también un apoyo, porque hoy en día, básicamente, si también comparamos con otros países de la OCDE, por ejemplo, Chile invierte en pensiones cerca del 0,5, 0,6%, y en la OCDE, en los países de esta organización, 7,5%. Sí. Entonces, creo que por ese lado
si nosotros lo vemos de forma... Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Creo que el gobierno ha mostrado siempre voluntad de poder avanzar, pese a lo que se diga, la opinión pública, etcétera, de llegar a consensos, y eso yo creo que es súper claro que nuestro presidente Gabriel Boric ha buscado siempre los consensos con los otros sectores, acostado por una vez presidente. Exacto, pero se va avanzando. Sí. Y yo creo que más que pensar en que sea un logro para este gobierno, yo creo que el logro es poder entregar mejores pensiones a la gente, que es lo que importa. Mira, yo concuerdo contigo. Sí, yo creo que hay un aspecto pragmático. Unos jubilados van a recibir más al fin de mes, y eso ya es sí una victoria. Pero me hablas de sistema, y ahora me voy a poner pesado, porque como tú dices, hay un asunto de sistema y hay un asunto de actualidad económica. Me explico. Hay dos planteamientos en cuanto a jubilación, capitalización personal y la parte solidaria, que el Estado también se meta y que en función de un impuesto más alto también, porque ahí en ese sistema se cotiza mucho más, hay una repartición más justa. Y yo voy a tomar el ejemplo de Francia, que conozco bien. Mi padre es un jubilado francés porque trabajó la mayoría de su vida en Francia. En Francia hubo un intento de reforma previsional. Es un sistema de solidaridad y fue un fracaso. Toda la gente se fue a la calle. ¿Por qué? Porque quisieron indicar, el gobierno de Macron, que es liberal, indicó acá hay que trabajar más años. En vez que sea 60 años, porque son 33 años de trabajo, me parece. Querían que fueran 64. Que vayan hasta 64 años de trabajo, hombre y mujer. Todos los sindicatos se levantaron, pararon el país y tuvo que conceder un poco, y pasó casi a la fuerza algunos artículos de esa reforma. Lo que te quiero indicar acá es que detrás de este logro, que para mí va a ser un logro si se llega a acuerdo, porque por fin las dos veredas del panorama político chileno se van a poner de acuerdo para entregar un avance al país, hay un tema con la edad de jubilación que va a tener que aumentar. Y lo otro es la tasa de capitalización también que debe aumentar. Y si vamos a si nos referimos al sistema de solidaridad, en los países que lo aplican también lo están concediendo un poco de aquello para poner el sistema de capitalización privada. Incluso en Alemania está el sistema de solidaridad y se le incita al trabajador de agregar un pequeño seguro de trabajo para hacer su jubilación un poquito más sostenible. No sé si me logro hacer explicar. ¿Qué piensan ustedes de aquello sobre ese tema de aumentar la cantidad de años de trabajo y lo que concierne esa tasa del 7% que aumentado deberá pasar más para asegurar una mejor pensión también en el futuro? Bueno, sin duda creo que uno de los elementos que debemos incluir en el debate, ¿cierto?, es la edad de jubilación, y ello apuntando también a la expectativa de vida que hoy tienen nuestros ciudadanos, ¿cierto? Sabemos que dentro de las últimas estadísticas que se han generado respecto a este tema, ¿cierto?, hay un aumento considerable en la expectativa de vida. Actualmente creo que nuestro país está dentro de los primeros lugares, por lo menos en Sudamérica, respecto a las expectativas de vida, arriba de los 80. Donde habla de los 80, ¿cierto?, la tasa promedio de mortalidad, y creo que es un aumento considerable. Entonces eso nos invita sin duda a discutir, o por lo menos poner en la palestra, ¿cierto?, este tema de la edad de jubilación. Entonces yo creo que es un tema que no podemos soslayar, es algo que sin duda merece la mirada y el análisis de los expertos, ¿cierto?, respecto a este factor que es bien importante en el tema que estamos discutiendo. Otro tema que también es importante es el tema de las remuneraciones. O sea, sí, yo creo que la remuneración que actualmente está fijada en nuestro país, ¿cierto?, el sueldo mínimo, si bien hemos ido trabajando, ¿cierto?, y generando reformas en esta materia, creo que las remuneraciones, sin duda, cada vez tenemos que apuntar como país, ¿cierto?, y como sociedad, que esto de alguna manera vaya mejorando. Pero sin dejar de lado las pymes, ¿cierto?, porque las pymes son un corazón importante de nuestro país, y hoy por hoy, cuando aumentamos estas remuneraciones, a quien les golpea más fuerte es a las pymes. Entonces creo que ahí el Estado de alguna manera tiene que incluir en esta discusión, ¿cierto?, y no dejar de lado que si yo aumento las remuneraciones, que si bien es un tema de bastante importancia, no puedo dejar de lado las pymes, que a quien más le golpea este tipo de modificaciones que hay. Exactamente, y poder seguir entregándoles ayudas estatales para poder garantizar que puedan mantenerse en el tiempo y también entregarle mejor calidad a las mismas pymes y a todos los trabajadores. Nos vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con más temas de contingencia acá en Radar.
estamos de regreso acá en Radar para continuar la conversación. Ahora vamos a hablar en materias de seguridad. Nuevamente vamos a tocar el tema de una novedad que va a ocurrir en nuestro país, en Chile, con la creación de un nuevo ministerio, un Ministerio de Seguridad. Y para eso hay hartas cosas que hay que analizar, como por ejemplo la dotación de funcionarios, se va a aumentar, habrá un traspaso o no por parte del Ministerio de Interior al Ministerio de Seguridad, toda una novedad para nuestro país. Vamos a hablar sobre eso y también sobre una situación que surgió desde la Fiscalía Nacional. El fiscal Ángel Valencia está bastante molesto, está en desacuerdo por un recorte del presupuesto, estamos hablando de más de 7.000 millones de pesos. Y eso ha traído toda una repercusión de reacciones, incluso por parte del mismo gobierno. Sí, por eso, partamos del tema nacional para luego relacionarlo con el municipio, porque un rol ustedes tienen en esto. Así es. Sí. ¿Qué piensan ustedes, en primer lugar, de la creación de este ministerio, de lo que implica y de la contingencia que concierne una reducción en cuanto por presupuesto previsto, por el presupuesto 2025, votado, sí, claro. en lo que concierne la seguridad pública? Bueno, en mi caso, la opinión que tengo del asunto es bastante crítica, ya, porque en definitiva lo que tenemos que tratar de buscar es que ojalá el aparataje del Estado y la burocracia cada vez se reduzca más. Entonces, en definitiva, si bien estamos de acuerdo con crear iniciativas que vayan en beneficio de la gente, creemos que esta iniciativa en definitiva va a ser útil siempre y cuando su implementación no produzca mayor burocracia. Y un menoscabo en este caso a otras carteras. Entonces, en definitiva, esto ha generado varios incidentes a nivel nacional porque, como bien lo señalan, se produce un recorte importante de recursos que van en directo relación con la estabilidad, en este caso, de nuestro país. ¿Por qué digo estabilidad? Porque, en definitiva, si recortamos, en este caso, recursos que son más de 7.000 millones de pesos al Ministerio Público, le estamos dando un mensaje totalmente errado a la gente. ¿En qué sentido? Estamos viviendo una crisis que quizás es una de las mayores crisis que tenemos en seguridad a nivel nacional durante los últimos, por lo menos, 10 años. Entonces, el mensaje que necesita la gente es dar mensajes claros y consistentes que vayan precisamente en la persecución del crimen organizado y en persecución del delito. Entonces, si nosotros le quitamos recursos al ente que está directamente relacionado con la persecución del delito, el mensaje que estamos entregando a la sociedad es totalmente errado. Ahora, no hay que dejar de lado que también otro ente importante ha recibido un golpe fuerte respecto del recorte de recursos, que es el Poder Judicial. Sí. Y en este caso, el Poder Judicial también recibió un recorte bastante fuerte, ¿cierto? Y significativo en esta materia, y que en definitiva también va a provocar que haya menos disponibilidad, ¿cierto?, para llevar la justicia a la gente. Y en definitiva, le estamos quitando herramientas al ente que tiene que velar por la resolución de conflictos en nuestra sociedad. Entonces, son dos entes importantes que están recibiendo golpes en esta materia. Entonces tú dices, al fin y al cabo, Ginkgo, raya para la suma, mal tu percepción de lo que está pasando. Yo creo que mi percepción sobre esta creación del Ministerio de Seguridad es bien negativa. O sea, yo creo que lo que deberíamos haber hecho es fortalecer y mejorar las instituciones existentes, ¿cierto? Y que en definitiva tratar de restar este aparataje o burocracia, en este caso del Estado. Camilo, ¿crees lo mismo o crees que era mejor la opción de especificar, ¿cierto?, los roles para tener una mayor profundización en cada materia? Sí, creo que a veces ha quedado como cierta idea de que es importante la reducción de la burocracia, pero sin quizás pensar que necesitamos, por ejemplo, más funcionariado público en diversas áreas, que también es necesario especificar también para el diseño y la ejecución de políticas públicas ciertos tópicos en particular, de tal forma de descongestionar o para derechamente enfrentar de mejor manera ciertas problemáticas. Por ejemplo, bien sabemos que hoy en día lo que concerniente a la seguridad pública es la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que ha existido también un aumento en, por ejemplo, el crimen organizado, que han llegado nuevas formas delictuales. Por lo tanto, requiere una mayor especialización, y también creo en ese sentido que el Estado y el gobierno tiene que tener, por ejemplo, en este caso, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, personas especializadas en esa área, de tal forma de que también logremos descentralizar, de que logremos enfrentar de mejor forma
todos estos hechos que existen hoy en día. Yo estoy a favor de que se haya creado el Ministerio de Seguridad Pública. Es una discusión que venía hace muchos años atrás. Por cierto, que vamos a tener que también ir planteando cuáles son las distintas problemáticas que puedan existir, obviamente, pero el Estado yo creo que debe fortalecerse, y no significa necesariamente que deba fortalecerse en cuanto a números, sino que finalmente en capacidades cualitativas, creo yo. Pero Camilo, para la misma pregunta que a Dinko, raya para la suma, ¿cuál es tu percepción de la gestión de la seguridad pública por parte del gobierno actual? Mira, yo creo que nos hemos enfrentado a algo bastante complejo, ha estado muy complejo, pero sí es cierto también, si vamos a los datos, que se han invertido, o ha sido uno de los gobiernos que más ha invertido en materia de seguridad pública. También he escuchado que también han emitido distintas legislaciones, como exacto, también como una cifra récord. Sea a veces un poco de manera reactiva. Si este gobierno ha tenido decisión y no le ha temblado la mano en poder tomar estas decisiones y en implementar o en invertir más recursos finalmente, por ejemplo, para las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces, yo creo que a veces se ha caricaturizado un poco en el entendido de cómo no, la izquierda no habla de seguridad y no toca temas de seguridad, y al contrario, yo creo que con hechos ha demostrado que sí realmente le preocupa, y justamente la creación del Ministerio de Seguridad Pública puede leerse de esa manera. Y es interesante también mencionar que si bien el proyecto tiene bastantes modificaciones por parte de la administración actual, el proyecto de la creación de un Ministerio de Seguridad fue en una administración de derecha, en la administración de Sebastián Piñera. Entonces también habla de una continuación de una problemática que se ha identificado en distintos gobiernos y que también han visto esto como una opción. Va a ser conflictivo, pero ya va a ocurrir, ¿cierto? Ya fue despachado finalmente este proyecto. Claro, que son políticas, creo yo, que tenemos que entenderlas como políticas de Estado finalmente. O sea, cómo avanzamos alejados quizás un poco de estas trincheras ideológicas y vamos logrando ciertos puntos de consenso. O sea, y partimos hoy día la conversación con eso, hablando de consenso. Yo creo que sectores como el nuestro, el Frente Amplio, que ha ido también aprendiendo en el camino y ha ido generando también espacios de poder cambiar, obviamente en beneficio de la comunidad, sectores que yo reconozco también en Renovación Nacional, dentro de la derecha, una capacidad mucho más dialogante que otros sectores. Creo que todos estamos en esa lógica de ir buscando consensos para poder avanzar como país. Dinko. Creo que es importante destacar lo que señala Camilo. O sea, obviamente lo que tenemos que buscar es consenso en todas las materias que nos afectan como sociedad. Ahora, también quiero destacar lo que dijo Camilo recién en cuanto a la especialidad que siento que se está buscando con esta nueva iniciativa, con este nuevo ministerio. Lo que se busca es que obviamente dotar de mayor especialidad, ¿cierto?, a la persecución del crimen organizado, ¿cierto?, y del delito. Entonces eso es un tema importante. Mira, yo no traje acá el video, quizás por una próxima oportunidad, señora Javiera me reta porque pongo muchos reportajes franceses, pero en París... Yo voy a instalar una inteligencia artificial que nos pueda traducir al mismo tiempo. Yo lo hago, si quieres, pero el asunto es que a un momento dado se disparó el robo se está disparando los robos en las grandes ciudades de los relojes de lujo. Es decir, hubo en 2023, me parece, como 225 asaltos en la ciudad de París acerca de los robos de lujo, pero sabes que son violentos. Los carteristas. Sí, son brutales. Bueno, sí. Ahí teníamos el caso del chileno que se le encontró el reloj del Kenny Ortiz, creo que es el actor. Sí. Pero digo, los tipos lo siguen. Entonces, ¿qué hizo la policía francesa? Creó una fuerza especial de protección, de justamente prevenir el ataque de los robos de los relojes, con vigilancia en internet, porque los tipos te ubican por internet, porque muchos se muestran con su reloj en internet. Resultado, 2 años después de 223 robos, llegaste a que hayan 19. Pero te digo, fue súper técnica la intervención, no fue la intervención de un ministerio y nada. Tomaste policía tomaste la policía y se inventó un compartimiento especial para aquello. Entonces yo creo que hay un inicio de solución en el caso chileno. Sí, o sea, efectivamente, como hay innovación en el crimen, ¿cierto? También tiene que haber innovación desde el otro lado. La investigación. Y la inteligencia, yo creo, y la vigilancia. Claro, porque hay que saber entender las nuevas formas de criminalidad, finalmente. Que evolucionaron. Y los factores sociales que las determinan. Bueno, también recordemos que hace poco, y la Fiscalía de Antofagasta tuvo un rol importante en el descubrimiento de un laboratorio de cristales de metanfetaminas por una banda mexicana. Era muy Breaking Bad. Yo cuando escuché eso. De los mexicanos, un cartel mexicano. No fue en la región de Antofagasta,
Antofagasta. El laboratorio estaba en otra parte de Chile, pero gracias a labores de fiscalía local se logró Estaba en ahí Lolol, desarticular Sí, esta no, pero banda. es que eso es otro Ah, elemento, la creación de droga, como se dice, cocinar, Sí. es mucho más accesible que hace años atrás. Y además que querían que nuestro territorio fuera como el puerto para destinar este producto, estos cristales de metanfetamina a Oceanía y a Europa. Ese era el Es objetivo. que justamente yo creo que el ministerio lo que permite en cierto modo ahora es mejorar la articulación entre instituciones que no necesariamente son fuerzas de orden y seguridad pública, sino que más administrativas, como por ejemplo Por eso- aduanas, servicio de Claro. impuesto interno, o sea, Y hemos municipio. visto todo lo que ha pasado Ahora en los hubo puertos. unos camiones Entonces, escáner en el norte de Noyahue. Sí, bueno, es importante destacar esto porque el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? Lo que sustrae, ¿cierto? Del Ministerio de Interior son dos fuerzas de orden público, en este caso sería Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Entonces, de alguna forma, claro, se va a generar, como hablábamos recién, una mayor especialización, ¿cierto?, en la persecución del crimen organizado. Por eso, dejémoslo llevarlo justamente a usted el tema. La fabricación de drogas se vulgarizó. Es decir, hoy en día con pocos recursos puedes fabricar droga y por ende el incremento de beneficio es mucho más fácil que antes y que es una inversión al fin y al cabo. Si genera más beneficio el tipo que vende droga, va a poder invertir más en la creación de droga. Ya. Por ende es un ciclo virtuoso para ello. Y ese boom se vio durante el COVID y el confinamiento, porque nunca se consumió tanta droga como durante el COVID y el confinamiento. Por ejemplo, me refiero a la droga del TUSI, que básicamente es la ketamina, que es un anestesiante para animales. El asunto es, acá justamente todo el aspecto preventivo de vigilancia toma totalmente un otro relieve. ¿Quién puede vigilar mejor el territorio si no un municipio? Sino a través del cuerpo colegiado de los concejales y su alcalde. Y ya que me hablan de derecha, ya que me hablan de conciliación, ¿cuál es su opinión acerca de las primeras iniciativas del actual alcalde Sacha Razmich? Y si usted cree que van a jugar un rol más primordial que la legislación anterior en términos de seguridad. ¿Cuál es la expectativa, Camilo? A ver, yo dentro de las medidas porque todavía no me queda muy claro qué medidas más concretas se han tomado en cuanto a seguridad, más que el nombramiento, obviamente, que era súper obvio, persona de confianza, el director de seguridad pública, que en este caso es Gonzalo Castro hoy. Yo creo que acá también tenemos que tener una mirada mucho más amplia, escuchándonos a todos los actores y no solamente ver, digamos, como desde el sector político del alcalde solamente. Ver la experiencia que hemos tenido los concejales anteriores, o sea, en los periodos anteriores con lo que ocurrió con temas de seguridad. Creo que el municipio debe buscar formas y debe tener la voluntad o encontrar las voluntades para, por ejemplo, avanzar en temas como lo que ha planteado Dinko, que yo creo que es muy buena idea. Yo le voy a dar el paso a él para que plantee lo de la asociación, porque esto es algo que en Antofagasta quizá un poco más complejo en términos geográficos, porque implica, por ejemplo, reunir a más de una municipalidad, y acá las distancias son largas. Sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, donde tenemos asociaciones hoy en día operativas, asociaciones municipales de seguridad pública, son, por ejemplo, la que está constituida por Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, que están, pasa de una avenida a otra, ya estamos en la otra Eso comuna. no es O la que está constituida por San Joaquín, La Granja, Macul. Tenemos la otra que es Estación Central, Santiago Centro, Independencia y Providencia. Entonces, yo creo que es una muy buena iniciativa, que se tienen que otorgar más, ojalá más, con mejores condiciones a los municipios para poder enfrentar las situaciones, o mejor dicho, las labores de seguridad en términos preventivos. Pero también tenemos que lograr que exista la voluntad de los otros municipios para esto. Y ahí es donde yo creo que todos vamos a tener un rol fundamental para dialogar con Mejillones, Sierra Gorda, etc. Bueno, primero quiero agradecer a Camilo, ¿cierto?, por el reconocimiento. Esto de lo que está hablando es una iniciativa que la presenté en consejo el día 1, el primer día que tuvimos consejo se presentó esta iniciativa en materia de seguridad. Ya me voy a referir a de qué se trata. Sí, ¿en qué consiste? Porque es bastante importante y creo que podría marcar un antes y un después en nuestra región, ya porque no es un tema que afecta solamente a nuestra comuna. En base a las medidas que ha adoptado en este caso nuestro municipio, en particular nuestro alcalde Sacha Razmich, debo reconocer la seriedad, ¿cierto?, y el profesionalismo en la decisión que adoptó al incorporar
al ex general, ¿cierto?, don Gonzalo Castro. Es una persona que logró avances bastante importantes en nuestra comuna en cuanto a implementación y en cuanto a infraestructura respecto de Carabineros de Chile. Y esto a lo que me voy a referir, y que recién ya algo adelantó Camilo, lo que yo propuse el día 1, ¿cierto?, de nuestro primer consejo, fue la creación de una asociación de municipalidades. ¿Para qué? Actualmente nuestro municipio, en las condiciones que está, tiene muchas limitaciones en materia de seguridad que en definitiva provocan de que los patrullajes, ¿cierto?, que se prometió harto en campaña, ¿cierto?, por varios candidatos, incluido, ¿cierto?, nuestro alcalde. Sí. Se prometió bastante esto de los patrullajes, pero lamentablemente el municipio, en las condiciones que está, solamente puede patrullar bienes nacionales de uso público. Entonces, la forma que nosotros podemos superar estas limitaciones legales es crear esta asociación de municipalidades que se realiza entre municipalidades vecinas, en este caso con Mejillones y o Sierra Gorda, ¿cierto?, que son, entre comillas, los que tenemos un poco más cercanos geográficamente. Y al crear esta asociación de municipalidades nos va a permitir abrirnos a un giro que en este rato lo tenemos limitado, que es la seguridad. Entonces, esta asociación de municipalidades, dentro de los giros que le permite la ley crear, es seguridad. Entonces, en ese aspecto podemos crear una corporación de seguridad que obviamente ahí van a tener que decidir, claro, van a tener que decidir qué lugar estratégico se va a ubicar. Y esta corporación de seguridad nos va a permitir cumplir un rol más proactivo, ¿cierto?, con la sociedad y en definitiva con la seguridad. Podemos contratar con la Corporación de Seguridad más implementación, más vehículos, más personal. Podemos contratar, por ejemplo, tener manejo de drones. Podemos tener una central de seguridad que ya no solamente tenga 60 cámaras, sino que a lo mejor podemos tener 200, 300 cámaras. Porque se comparten recursos. Y además de eso se comparten recursos. Entonces, qué bueno saber que en este caso mi colega acá, Camilo, está, por lo que veo, por lo que obviamente señala, está de acuerdo, ¿cierto?, con esta iniciativa, y tal como él lo señala, tenemos que generar diálogo con nuestras comunas vecinas y me atrevería ahí a adelantar algo. Con Mejillones ya estamos conversando al respecto. Nico, mira, déjame hacer el rol del Grinch para variar. Estamos de acuerdo, la iniciativa es buena, ¿cierto? Una corporación, existe la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Igual quiero... Pero déjame una cosa que... Pero no olvides que una alcaldesa cayó justamente por un hecho, por unos fondos, una malversación de fondos públicos que nacen de la corporación. Y siempre se dice que es muy difícil intervenir en la corporación porque hay mucha gente que tiene su negocito que está dentro, que está por fuera. No voy a decir nombre ni nada de aquello para no ser atacado en difamación. Pero, ¿quién va a vigilar esa corporación de seguridad? Porque es el mismo principio. ¿De qué sirve la Corporación Municipal de Desarrollo al municipio? Flexibilizar su actuar en áreas como salud y educación. Lo que tú estás indicando es que si nosotros armamos una corporación de seguridad, porque la ley lo permite, podemos intervenir mejor. Al fin y al cabo, podemos contratar más, podemos... que no sea el derecho público absoluto que rija esa institución. Dejamos la pregunta abierta. ¿Quién va a vigilar aquello? ¿Qué nos asegura que ahí no van a haber también malversaciones o también jugarretas de puesto y gente colocar ahí que no se transforme en un cajero de puesto público? Nos vamos a una pausa bien cortita y al regreso vamos a tener la respuesta por parte de Dinko Rendich, concejal de nuestra comuna. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso para el último segmento del programa, pero por supuesto vamos a continuar hablando de estos temas con mayor profundidad en otros capítulos, pero todavía no vamos a cambiar de tema porque quedó una pregunta pendiente y también yo les quería complementar que respecto a este Ministerio Nuevo de Seguridad que se va a crear en Chile, ya se espera que esté operativo para el 1 de junio de 2025, ojalá antes. Dinko, acá nuestro doctor en Ciencias Políticas le hizo una pregunta respecto a quién va a estar garantizando que la Corporación de Seguridad entre distintos municipios funcione de buena manera, con transparencia y por supuesto con todo de manera verificada. Bueno, antes de hacerme cargo, ¿cierto?, de la pregunta, en el intertanto, ¿cierto?, surgió esta duda. Camilo, ¿cierto?, planteaba esta inquietud de si era posible o no crear una corporación más. De nuevo, sí. Entonces vale decir de que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades nos permite crear 3 corporaciones. La de deporte, ¿cierto?, cultura y desarrollo social. Y en este caso tenía es deporte, cultura y la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Entonces el tema es que para superar esta brecha legal surge, ¿cierto?, esta iniciativa de generar esta asociación de municipalidades porque la asociación de municipalidades, la ley lo regula expresamente dentro de los giros
que pueden ellos crear, ¿cierto? Le permite crear esta corporación de seguridad. Ahora, ¿quién va a fiscalizar esto? Buena pregunta, ¿cierto? Primero va a estar sujeta a la fiscalización de la Contraloría, ¿ya? De la Contraloría General de la República. Luego, otro ente que va a fiscalizar son entes que forman parte de la misma corporación, que en este caso sería un consejo directivo, ¿cierto? O bien una asamblea de la corporación. Que ¿Compuesta por quién? Este va a estar compuesto por un consejo integrado, ¿cierto? Por representantes de las municipalidades asociadas. ¿Ya? Y bueno, esta asociación de municipalidades tiene que estar además presidida sí o sí por uno de los alcaldes que van a formar parte de esta asociación, ¿ya? Además de eso, tanto el alcalde como los concejales siempre van a estar sujetos también a la supervigilancia, en este caso, del Tribunal Electoral Regional respectivo, ¿ya? Y bueno, en este caso, además, otros órganos que van a participar en esta fiscalización son órganos de transparencia y acceso a la información. Camilo, ¿se va a transformar en Camilo the Punisher, el fiscalizador de Congo? ¿O no? Yo creo que, bueno, hoy en día cada vez más se está buscando mejorar en temas de control, no solamente a través de las instituciones, sino que también de la ciudadanía. Yo creo que ahí, por ejemplo, si uno ve las experiencias porque yo estuve revisando la asociación de los municipios que son del sector alto de la capital de Chile, del Reino de Chile. Sí. Y claro, ellos, por ejemplo, el presupuesto que tienen, al menos el 2024, fue de cerca de 10.000 millones de pesos. Tienen varias unidades, entre ellas una unidad de control. El directorio está constituido por alcaldes y concejales. Por lo tanto, todos están sujetos bajo las distintas instituciones públicas. De hecho, por ejemplo, bien sabemos el tema de las corporaciones, hoy tienen que comprar, cuando es arriba de 500 UTM, por licitación pública. Sí, está muy regulado, muy marcado. Entonces, cada vez está más regulado y yo creo que en ese sentido esa es la forma también de poder avanzar. Si yo insisto, lo importante es principalmente poder lograr la voluntad política de los distintos municipios para sumarse a esto, porque implica poner a disposición recursos incluso de cada uno de los municipios que hoy en día están destinados a otras cosas, pero ponerla en seguridad, quizás en cuotas más o menos equitativas, porque claro, es distinto ejecutar esto en Santiago, como donde acá, una calle corta dos comunas, que acá donde tenemos una ruta. Miren, es como un ejemplo similar a lo que estábamos hablando respecto a la reforma previsional, de que, claro, todos queremos que mejore algo en común, pero no queremos dar de nuestros recursos porque... Menos dinero operativo. Exactamente. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo funciona eso, esperemos que esté avanzando porque es importante que se puedan compartir recursos y que además se garantice que no sea el menoscabo. Esto va a avanzar, pero tenemos que empujar todo. En tu caso, este programa queda grabado, entonces después vamos a hablar de nuevo. Sí, luego nosotros revisamos y comenzamos a anotar en una agenda todos los compromisos que mencionamos. Igual tenemos fe. Lo bueno, ya tenemos el compromiso acá del colega que nos va a apoyar en el consejo. Frente Amplio, Renovación Nacional, llegando a consenso. Justamente, hablemos de las declaraciones hoy en día, en las que ocurren en redes sociales. Y hubo una gran noticia hace poco en lo que concierne el nivel de moderación en las redes sociales. Sí, miren, vamos a hablar ahora de algo más global, porque en muchas partes del mundo se ocupan redes sociales. Y resulta que, no sé si ustedes televidentes se han dado cuenta que tenemos un cambio. Siempre han dicho que todo es cíclico, que se hace algo pero luego se vuelve a retomar en lo que se estaba anteriormente. Resulta que las redes sociales comenzaron a censurar lo que ellos encontraban que no estaba cumpliendo con las políticas comunitarias, estaban violando los códigos que estaban reglamentados en cada red social, comentarios ofensivos, publicaciones de alto contenido, etcétera. Sin embargo, hay una red social que es la favorita del presidente pronto a asumir oficialmente, justamente Donald Trump. Estoy hablando de la plataforma que antes era conocida como Twitter, sí. Ahora tiene un nuevo nombre, X desde hace bastante, que ellos ya no hacen esa censura porque decían que iba contra la libertad de expresión. Y ahora, desde la otra bandeja, las otras redes sociales que están todas agrupadas, ¿cierto? Facebook, Instagram, quieren imitar lo que realizan desde la otra vereda, que es la plataforma antes conocida como Twitter. Mark Zuckerberg
ha sido cuestionado porque creen que este es un movimiento político para quedar bien con el presidente de Estados Unidos. Sí. Y acá también hay que subrayar un aspecto cultural. Bueno, ahí está la portada del País. Va a haber menos moderación en redes sociales como Facebook e Instagram, ¿ya? Donde había un cierto nivel de moderación. Es decir, se va a poder decir casi lo que uno se le plazca. Yo quisiera simplemente enmarcar esta medida en torno a la cultura norteamericana, que la libertad de expresión también es muy importante en la cultura norteamericana jurídica. La segunda enmienda, es decir, un derecho realmente sagrado. Y yo creo que también hay Trump... Bueno, nosotros acá se supone que también. Pero no es la misma cultura norteamericana, porque realmente Estados Unidos, la libertad de prensa, la libertad de opinión es algo que fue realmente protegido por la Corte Suprema en diferentes oportunidades. Le invito a ver la película Larry Flint, donde ahí se lee textualmente un fallo de la Corte Suprema donde indica la importancia del derecho a la caricatura y justamente a ridiculizar al político. Y acá era un pastor, de hecho, en la película a lo cual se refiere. El asunto es que la no moderación en las redes sociales también puede influir un discurso reaccionario. Y por eso se sospecha al creador de Facebook, y que también que es dueño de Meta, que también dirige a Instagram, de acercarse a los sectores más reaccionarios de la política actual mundial, que son Donald Trump y últimamente Elon Musk, el millonario que hoy en día es activista de extrema derecha, porque se paseó por toda Europa saludando a todos los partidos de la derecha. Una persona que está detrás de la plataforma X. Y que está detrás de la plataforma X. Y uno de los que en ganó... algún momento yo creo que era más Sí. demócrata. Sino hoy día es mucho más libertario. Sí, sin duda. ¿Qué piensa usted de ese tipo de medida? ¿Usted cree que hay una orientación política o usted está en favor de menos moderación en las redes sociales? ¿O usted cree que es necesaria una moderación en las redes sociales que hoy en día su generación, más que la mía, que yo soy viejo comparado a ustedes, utiliza de manera cotidiana y reiterativa? Mira, yo primero quiero contextualizar un poco. Primero, el tema, los medios de comunicación son fundamentales y generan una influencia gigante en la sociedad. Bueno, Javiera lo vimos en clase en algún momento. Es un medio social. No sé si recuerdan, no sé si lo recuerdan también, pero hubo un caso en el año 1938 de cuando se transmitió por radio la Guerra de los Mundos. Sí, que pensaba que era verdad. Claro, y que mucha gente pensaba que era verdad, pero era un radioteatro que había interpretado Orson Welles. Y claro, o sea, fue... Incluso falleció en esa situación. Exacto, fue un pánico total. Quiero partir como en ese sentido por esa parte, porque creo que si bien estoy súper de acuerdo que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más importantes que tenemos como seres humanos, también vivimos en sociedad y también la libertad de expresión debe ser ejercida con responsabilidad. Sí. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo nosotros mismos que somos que estamos investidos de un cargo por votación popular, también tenemos una responsabilidad a veces más grande con respecto a lo que hacemos y lo que decimos. Sí. Porque mucho de lo que decimos después se repite en otros lados y así sucesivamente, y también las personas que son influencers, etcétera. Entonces, yo sí creo que con todo este contexto, los estados deben ser capaces de generar regulaciones sin buscar, por supuesto, coartar la libertad de expresión, pero sí buscar ciertos marcos de convivencia donde finalmente no se contribuya, como está pasando hoy en día, ni a la polarización, ni por otro lado también a discursos de odio, etcétera, que finalmente van alimentando la ola de violencia que ya estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, yo creo que me preocupa este tema. Y creo que como Estado chileno también, y insisto, y acá el llamado a todos los sectores políticos, es que nos pongamos realmente también de acuerdo con cómo ir generando ciertas normativas, ciertas estrategias para poder enfrentar las fake news, enfrentar la desinformación, que realmente yo creo que le ha hecho mucho daño y que puede hacer daño en términos generales en el debate político, a la democracia, pero también a las personas en tanto individuo. Es muy delicado, enseguida le doy también el pase a Dinko, solamente complementar que lo que hablaba el dueño de Meta, de Facebook, de Instagram, Mark Zuckerberg, él mencionaba que comenzó a identificar un sesgo político a través de quienes decidían qué censurar y qué no. Pero al momento de dejar esto sin censura, puede incluso, de acuerdo a lo que yo he comenzado a estudiar e identificar, que esa influencia política continúe incluso con mayor gravedad.
porque si dejamos que cualquiera publique una noticia falsa, como ya se hace, y eso que ya teníamos esta situación de verificación y ahora no la tenemos, yo creo que va a ser un problema bastante grave. Es como un tema de disertación filosófica, ahí, de filosofía jurídica. Dígame cuál es su opinión. Sí, bueno, primero, más o menos ya recoger o sintetizar un poco lo que ya muy bien explicó Camilo. Muy bien. La libertad la libertad de expresión, bueno, es un pilar fundamental de la democracia. Ya nuestra Constitución, cierto, lo garantiza en el 19, número 12 de la Constitución. Ya ahí está garantizado, cierto, en la libertad de expresión. Ahora, esta garantía constitucional nosotros nunca tenemos que verla aisladamente, ¿cierto? Siempre hay ciertas garantías constitucionales que están relacionadas con otras. En este caso, por ejemplo, el derecho a la intimidad y a la honra. ¿Ya? La honra es la percepción que tiene la sociedad, ¿cierto?, respecto de mi honor, ¿cierto? Entonces, nunca tengo que dejar de lado que mi libertad de expresión siempre se tiene que materializar respetando, ¿cierto?, el derecho a la intimidad, ¿cierto?, y a la honra de quienes me acompañan en la sociedad. Ahora, respecto a esta falta de moderación, yo creo que no necesariamente puede generar que de alguna manera favorezca o desfavorezca a uno que otro sector político. Yo creo que lo que no hay que dejar de lado es el fondo de esto, más que quedarnos en el detalle. Yo creo que el fondo de esta falta de moderación es que se pueden generar, como bien señaló Camilo, se pueden generar discursos de odio, ¿cierto?, discursos de desinformación a la sociedad, y en definitiva eso va generando más conflictos de los que ya hay. Entonces yo creo que el Estado está llamado, ¿cierto?, a regular. Yo creo que una de las formas quizás a lo mejor que se podrían proponer es que esta verificación, ¿cierto?, de cada usuario se vaya haciendo efectiva, porque va a ser la única forma que tenemos de controlar, primero, respetar, ¿cierto?, el derecho de opinión, respetar esta libertad de expresión. Esta moderación se puede producir viendo más bien de quién viene, ¿cierto?, para hacerlo responsable si es que me afecta o no este derecho a la honra, pero sin caer en esto, ¿cierto?, de censura ideológica ni de censuras de ningún tipo. Mire, yo voy a contextualizarlo también, porque yo creo que es importante y es fácil tener una lectura maniqueana del asunto, decir están los buenos y están los malos. Los malos son los que no quieren censura y los buenos son los que quieren moderar. Así es. Pero también tú no puedes negar la situación que ocurrió con la cancel culture, la cultura del cancelamiento. Que el pobre hasta Pepe Le Pew no pudo participar en la película Space Jam 2, donde están todos también como cultura de funa. Sí. Habíamos hablado eso. Sí, por eso digo. Entonces yo digo que eso también tiene que a un momento de moderarse, porque esa cultura de la funa, que también va de la mano con esto, a un momento también conoció numerosos excesos. Y yo creo que, pero el asunto es que también hay aspectos que yo encuentro que son justificados. Por ejemplo, últimamente en Francia y de Estados Unidos, también esa cultura del cancelamiento o de la funa, en el mundo del cine dejó a descubierto que había una cultura de la violación y de la promoción a través de acostarse con algo, de aceptar los avances de un hombre, que eran bastante condenables, que hay que intervenir ahí. Pero yo creo que hubo numerosos abusos, porque lo que llamaron el movimiento woke de manera peyorativa, pero yo creo que también corresponde a una necesidad de proteger la honra de numerosas minoridades. Pero el asunto es, mi pregunta es, yo creo que, honestamente, más allá de su rol de personaje público, porque hoy en día es un personaje público, ¿usted cree que se puede moderar realmente las opiniones en las redes sociales de aquí en el futuro? A ver, mira, lo que pasa es que yo trato de ver las cosas un poco más de fondo, que creo que no basta con el tema de moderar, sino que es como entender y cómo trabajar para hacer tanto el ecosistema de medios, no solamente los medios tradicionales, sino que también los medios digitales, hacer, digamos, un ecosistema mucho más robusto, que entienda los distintos aspectos, porque yo creo que hoy, efectivamente, y estaba dentro de las preguntas que ustedes nos planteaban, que si esto influye, por ejemplo, a nivel político, etcétera, yo creo que es cierto, porque creo que abre espacios a los sectores más reaccionarios y ultraconservadores. A nosotros, a los progresistas, cuando tratan de progre, etcétera, claro, se nos caricaturiza de diversas formas, pero finalmente creo que la sociedad va progresando, efectivamente. O sea, yo creo. Quizás el tema de la cultura de la cancelación fue necesario, ha sido importante para que estemos ahora debatiendo este tipo de temas. Es decir, lo que va ocurriendo, si nosotros no lo vivimos como sociedad, es difícil poder proyectarlo probablemente y comenzar a normativizar, a legislar, a regular ciertos temas.
¿Por qué digo esto? Porque los desafíos que tenemos hoy en día como sociedad son súper grandes. Por ejemplo, ante la inteligencia artificial, como lo hablábamos recién hablábamos, claro, cosas positivas de la inteligencia artificial. Pero también podemos hablar cosas negativas, por ejemplo, que pueda venir cualquier persona y a través de una aplicación de inteligencia artificial pone fotos desnudas de Cristian o de Javiera o mías o de Vinco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la sociedad es tan dinámica y van ocurriendo nuevos fenómenos que tenemos que también ir regulando y tenemos que ir debatiendo los temas, al menos dentro de las instituciones democráticas que tenemos. Nico, para cerrar el tema. Sí, y también antes de darte disculpa, siempre interrumpo tu paso, pero yo creo que por más que se censure una aplicación, la persona que tiene una mala intención siempre va a encontrar la manera. Por ejemplo, el tema de la venta de drogas. En las aplicaciones, los delincuentes, los que cometen ilícitos y hacen microtráfico de drogas, dejaron de ocupar la palabra como tal, así como yo estoy vendiendo marihuana, yo estoy vendiendo cocaína, no. Comenzaron a ocupar emojis de frutas, de verduras, y los delincuentes iban reconociendo eso como un código y entendían que se referían a ese ilícito. Van a inventar muchas maneras para poder realizar. ¿Posible moderar o no posible moderar? Sí. Y la verdad que, bueno, hoy en día se hace muy difícil poder moderar lo que se discute en redes sociales, pero yo creo que lo que sí estamos llamados quizás como país, ¿cierto?, como sociedad a hacer, es que efectivamente exista la posibilidad de generar una identidad de quién está detrás de cada perfil. Y quizás, obviamente, a lo mejor no voy a poder moderar lo que dice cada ciudadano, pero sí voy a tener la herramienta de poder identificar a alguien, ¿cierto?, cuando emito una opinión y que esa opinión a lo mejor genere desinformación o genere una afectación a la intimidad o la honra de cualquier persona. Entonces, generando eso quizás puede ser una herramienta útil el día de mañana. Mira, Camilo citó a la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Hay un libro que debemos leer, que yo creo que es una distopía, al fin y al cabo, en un futuro no auspicioso, que es 1984 y El mejor de los mundos de Aldous Huxley, que yo creo que describe un poco eso que está indicando, la identificación en el mundo que viene, que básicamente es lo más fundamental que hay para hay una serie que la sociedad. Habla mucho de esto, que es Black Mirror, también. Que muestra mucho de estos escenarios, que algunos ya son bastante reales, lamentablemente. Bueno. Miren, ya nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias a ambos por estar acá presentes. Distintos temas alcanzamos a tocar en esta casi hora que tenemos de programa. Así que bueno, los invitamos también a otro nuevo capítulo para continuar hablando de esto y mucho más. Encantado y muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Y obviamente también agradezco acá ¿cierto? La posibilidad de generar consenso, no solamente en el municipio, sino que también fuera de él. Así que muchas gracias. Igual súper agradecido de una nueva invitación, ustedes saben, siempre a su disposición, y también agradecido de que se den estos espacios de conversación de política y entendiendo la política más allá de la institucionalidad, sino que de temas que finalmente, la política, todos los seres humanos somos políticos y conversar de esos temas es fundamental, y ojalá que sigan abriéndose más espacios como estos que son súper necesarios. Muchas gracias. También solamente para comentar algo respecto a los temas que nosotros hablamos, muchas veces nosotros tratamos como de extremizar, ¿cierto?, los escenarios. Por ejemplo, no es que en X, en Twitter, no tengan algún tipo de censura. Por ejemplo, cuando hay una imagen demasiado gráfica, ponen imágenes sensibles y tú tienes que apretar para poder verlas. Esa es la idea que también ocurre en Instagram y en Facebook, que los mismos usuarios vayan diciendo esto, trata de esto, no le hagas clic, y uno elegir o no elegir. De eso se trata, de tener la libertad para hacerlo. Sí, bueno, yo cerraré simplemente agradeciendo a los invitados por la discusión. Siempre interesante escuchar las opiniones de los otros, y lo que yo sacaría acá como lo que destacaría es el hecho que esta problemática en realidad todo el mundo la tiene bien presente, y por eso yo creo que va a seguir siendo tema en los años que vienen. Exactamente. Continúen la sintonía de Antofagasta Televisión y por supuesto revisen las distintas plataformas de Radar y Antofagasta TV, donde van a encontrar este capítulo y otros más. Que estén muy bien. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.